Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Carlos Pimentel Negrón, neurólogo pediatra. Bienvenidos todos el día de hoy a este Facebook Live. Como saben, la semana pasada estuvimos hablando del trastorno de déficit de atención e hiperactividad y muchas personas me pidieron hablar esta semana de otro trastorno muy importante que es el trastorno del espectro autista o el autismo como tal, como lo conocemos, ¿ok? Entonces vamos a hablar unas particularidades, generalidades sobre este tema y vamos a intentar responder las preguntas y dudas que puedan tener sobre esta cuestión. Entonces si gustan ir dejando sus comentarios, los podemos ir leyendo aquí abajo. Hay algunos que ya nos han mandado por base de la página. Entonces nos ayudan si van compartiendo el enlace, por favor, ya saben, denle me gusta, denle compartir para que llegue a más gente. Entonces, vamos a hablar un poquito del trastorno del espectro autista, que como sabemos es un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno generalizado finalmente del desarrollo, ¿ok? Se engloba dentro de estos patrones de trastorno y muchos hemos escuchado alguna vez la palabra, pero siempre nos queda duda sobre qué son las características que pueden englobar este trastorno. Entonces es mucho de lo que queremos que hablemos en esta ocasión para que en caso de que encontremos algunas características en nuestros niños o niñas, pues acudimos con el especialista para llevar así el manejo más adecuado. Ok, gracias a todos los que se están conectando con nosotros. Ya saben que pueden dejar su comentario aquí en la pantalla. Denle me gusta, denle compartir para que vaya llegando más gente. Entonces es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Que es un niño que no está teniendo un neurodesarrollo normal. ¿Okay? Sabemos que un bebé va teniendo un desarrollo social, motor fino, motor grueso, de acuerdo a las características que va adquiriendo con el mes, que tiene que ver mucho con la maduración tanto del sistema nervioso central, es decir, el cerebro, como la mielinización de distintas vías motoras. Esto permite que el niño pues, inicialmente no pueda sentarse, después pueda caminar, después vaya desarrollando el lenguaje. Cuando vemos una alteración en alguno de estos patrones es cuando hablamos de un trastorno del desarrollo. A veces se puede confundir el trastorno espectro autista con otros retrasos y es aquí donde debemos hacer esta comparación, esta diferenciación. El trastorno del espectro autista se caracteriza por impedimentos cualitativos en tres áreas muy importantes. La primera es la interacción social recíproca, la segunda es el lenguaje, la comunicación, el juego, y la tercera son patrones restrictivos de comportamiento repetitivo y estereotipado. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas. La primera habla de interacción social recíproca. ¿Qué quiere decir? Como sabemos, la interacción social es muy importante con el niño, incluso empieza desde el bebé, desde que el bebé tiene una sonrisa social, que nos sonríe al ver a la mamá, que responde a ciertos gestos, a ciertas manifestaciones que tiene, ya está teniendo una interacción social recíproca. Esta tiene que ir aumentando y tiene que haber ciertos hitos de desarrollo conforme el niño va creciendo. Cuando vemos alteraciones, por ejemplo, hay ciertos rasgos definitorios, vamos a leer algunas de estas. Algunas es que no reconoce la figura materna o la figura paterna como tal, no conocen su nombre o no atienden cuando se les llama. Parecen, a veces me dicen los papás que pareciera que no escucha, parece sordo, que se está llamando por su nombre y no responde. Rechazan el contacto físico, no pasa nada si mamá o papá se van de la habitación, generalmente no hay una diferencia, es decir, no buscan esa empatía o esa seguridad que les puede dar el abrazo materno o el abrazo paterno y no se inquietan por esto. A veces se interesan más o se distraen por objetos bizarros o abstractos, como puede ser una caja o un objeto inanimado, que como tal las mismas personas. Entonces a eso se refiere a que no hay una interacción social recíproca, pareciera que no hay una empatía como tal formada en estos niños. La segunda característica muy importante en el trastorno del espectro autista es la alteración en el lenguaje, en la comunicación y en el juego. En el lenguaje hay variaciones, eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Hay niños que está muy afectado y que no se ve desarrollado nada el lenguaje, esto afecta hasta casi la mitad. Otro cuarto sí tiene un lenguaje pero muy limitado, ¿okay? Muy limitado con palabras poco desarrolladas, y otro lo tiene prácticamente únicamente como con ecolalia, que quiere decir solamente repite palabras sin realmente reconocer el significado de cada una de ellas. Entonces también vemos una alteración importante en el lenguaje. En el juego hemos visto que estos niños no se interesan como tal por el juego como una característica importante en su desarrollo. Si llegan a jugar con algún juguete, se interesan más por ciertos detalles del juguete, como con el juguete como tal, que quiere decir no juegan con el carro o no juegan con el avión, se interesan únicamente por las ruedas, se interesan por la característica que pueda tener el juguete como tal, una característica única, que como tal jugar. No buscan el juego en compañía o el juego con otros amigos, sino únicamente juegan como ellos solos. Puedes ver esa característica de estar un poco encerrados en su mundo, ¿vale?
Y la tercera característica del trastorno de espectro autista es que tiene patrones restringidos de comportamiento repetitivo y estereotipado. ¿Qué quiere decir esto? A veces podemos notar que prefieren ciertas texturas, ciertos colores, ciertos aromas y se desarrollan bien en estos, pero con los otros parecieran molestarles. Con la comida es una característica singular que favorecen ciertos alimentos, ciertas texturas que tienen que ver a veces con el aroma o con el color y que otros simplemente los rechazan. Ya hablamos de que les molesta el contacto físico, entonces tienden a no favorecer los abrazos, a no favorecer este tipo de contacto. Y en cuanto al movimiento estereotipado, hay varias variaciones, cada niño es distinto, pero suelen tener lo que llamamos movimientos de aleteo, que a veces pueden ser movimientos de las manos junto con la cara, o ciertos movimientos repetitivos en las orejas, cerca de la boca, o únicamente el balanceo. El balanceo también puede ser una característica. Lo importante resaltar es que para llegar a este diagnóstico tienen que verse afectadas estas tres áreas, ya sea en un área mayor o en un área menor, pero siempre afectadas las tres, porque a veces nos llegan a hablar de rasgos autistas, es decir, mi niño hace esto, nada más, ¿no? Pero el lenguaje está bien, lo social está bien, la comunicación está bien, entonces no veo alterado realmente más que este pequeño rasgo. Es aquí lo importante de diferenciar que sí en esto está trastornando diferentes áreas del neurodesarrollo y es lo que primero que debe interesarse. Entonces, como ven, es un trastorno básicamente clínico que generalmente el diagnóstico se hace después de los 2 años de edad. A veces hay bebés que empiezan a tener ciertas características que nos llaman la atención y que son factores de riesgo o que deben invitar a que busquen a un neurólogo pediatra, pero realmente el diagnóstico con más certeza se hace después de los 2 años de edad, cuando podemos valorar con mejor calidad lo que es el lenguaje, la comunicación y la interacción social. Antes es un poco más difícil. El diagnóstico es completamente clínico. ¿Qué quiere decir? No hay como tal una prueba diagnóstica, una prueba en sangre, una prueba como tal de estudio de imagen que me salga positivo para esta patología. El diagnóstico va a ser completamente clínico, se basa tanto en la experiencia del especialista que está haciendo y las herramientas diagnósticas que utiliza, que generalmente son basadas en ciertos puntajes, haciendo preguntas sobre los 3 rasgos que ahí hablamos que puedan estar alterados. Entonces esto es importante, que nunca se hace el diagnóstico únicamente con ver a un niño 10 minutos, generalmente requiere toda la consulta completa y a veces segundas valoraciones. La mayoría de nosotros sí vamos a repetir ciertos tests en la siguiente consulta y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando a esta. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y a qué se debe? Lo que hemos visto en cuanto a la etiología es que es multifactorial. ¿Qué quiere decir con multifactorial? Que hay tanto un factor genético como un factor ambiental involucrado. El factor genético ya se ha visto que hay varios genes involucrados y que por lo tanto si algún padre o madre tuvo la afectación es probable que entonces haya un mayor riesgo para los hijos. Pero aparte de esto hay un factor ambiental también importante. ¿Qué quiere decir? Los factores ambientales pueden ser perinatales, postnatales o prenatales, es decir, afectaciones antes del embarazo, durante el embarazo y después del nacimiento del niño. Cuando un niño prematuro, un niño con alguna alteración, con asfixia perinatal, puede tener más riesgo de presentar un trastorno generalizado del desarrollo como el trastorno del espectro autista. Entonces estos en conjunto son los que vienen a dar un poquito la patología de la enfermedad. Muchas veces no encontramos una causa, ¿vale? La causa se encuentra en un 15 a 20% a lo mucho de los niños que investigamos. ¿Qué quiere decir una causa? Por ejemplo, un niño con síndrome de Down puede tener un trastorno del espectro autista como un trastorno aparte o extra a la misma patología. Entonces yo pensaría que es como causa, ¿no? Esa manifestación, pero hay niños donde no encontramos como tal una causa verdadera, ¿vale? Que pudo haber tenido un nacimiento normal, no tuvo problemas durante el embarazo y no hay aparentemente un antecedente genético fuerte. Aún así puede presentar un trastorno del espectro autista. Son pocos los niños donde sí encontramos la causa. Sin embargo, durante el protocolo diagnóstico de esta patología, sí vamos a tener que realizar estudios de imagen, estudios de electroencefalograma para descartar alguna otra enfermedad, ¿vale? Los estudios de imagen es más que nada para ver cómo se encuentra el cerebro, ¿vale? La tomografía de cráneo o la resonancia magnética nos permite descartar que el trastorno espectro autista no sea consecuencia de una malformación cerebral, que entonces ya hablaremos de otro pronóstico. Y la electroencefalograma es para ver cómo se encuentra el ritmo cerebral de ese niño y descartar que no tenga otra patología como la epilepsia, que muchas veces pueden ir de la mano. Entonces esto es más que nada para descartar otras patologías y hacer la complementación completa de este trastorno, no únicamente para llegar al diagnóstico. En cuanto al tratamiento, desafortunadamente para este trastorno no hay un tratamiento específico, ¿ok? No hay
fármaco único que nos logre curar la enfermedad. Este es un trastorno que siempre va a estar con los niños. Una mayoría va a tener un rezago importante en sus habilidades sociales, en su comunicación, pero otros van a llegar a tener una vida prácticamente independiente. Esto va a depender mucho del grado en el que se encuentre este trastorno. Entonces, el tratamiento va a ir más bien dirigido a cuáles las condiciones o patologías que predominan o en dónde le podemos ayudar. Por ejemplo, si tiene una conducta, si se vuelve muy irritable, pues vamos a ayudarle en este aspecto. Si tiene problemas para el sueño, vamos a ayudar en este. Si aparte del trastorno del espectro autista hay epilepsia, convulsiones, pues vamos a tratar esto. Pero no hay un tratamiento específico como tal para el trastorno. Aquí lo más importante es hacer el diagnóstico a edades tempranas porque esto mejora el pronóstico. Entonces, si encuentran con algún niño que presente alguno de estos rasgos y les preocupa, es importante acudir con su neurólogo pediatra o con el pediatra para que él los refiera a edades tempranas, porque de esta manera ya con el diagnóstico podemos ir buscar terapia dirigida. ¿Okay? Aquí lo más importante va a ser la terapia. ¿Y qué va a ser el propósito de la terapia? Pues ir adaptando al niño, ir mejorando dependiendo cuáles son sus habilidades que están más afectadas. Esta terapia se debe adecuar a cada uno. Va a haber niños donde el lenguaje va a ser lo más afectado, vamos a trabajar en ello. Va a ser niños donde lo social va a ser lo más afectado y va a ser niños otros donde lo neurosensorial, el tacto, la afección va a ser lo más afectado. Entonces debemos trabajar sobre esto. Entonces lo importante es que ya una vez con el diagnóstico, como siempre les digo, como padres, investigar sobre este tema para aprender cómo vamos a tratar con nuestro hijo, con nuestra hija, empezar a trabajar en esta base y buscar terapeutas y centros de atención donde podamos trabajar con estos niños, ¿va? Muy importante que siempre que acudamos a una terapia preguntemos si sabemos trabajar con estos, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, no va a ser lo mismo trabajar el lenguaje en un niño con trastorno del espectro autista cuando solamente es un niño con retraso simple del lenguaje. Ellos no van a requerir solamente la terapia del lenguaje, sino van a requerir otro tipo de terapias. Entonces es importante siempre preguntar si van a poder trabajar con estos niños. Se ha visto mucho avance, por ejemplo, en la terapia con animales, terapia con delfines, terapia con caballos. Ha visto que se afecta tanto en lo postural como también en lo social y en la interacción. Entonces es importante que también busquen este tipo de terapias porque sí llega a ser de mucho beneficio para estos niños. Entonces el programa educacional, el adaptar la escuela, el adaptar la terapia va a ser muy importante para esto. Como les dije, no hay un fármaco únicamente único para todo y se va a ir adaptando a cada uno de estos niños de acuerdo a estas características, ¿va? Y lo otro es importante lo dietético nutricional. Hay unas modas actualmente de ciertas vitaminas o ciertas dietas libres de gluten o libres de aquello. La verdad es que no hay una dieta también como receta fácil para todos los niños, se va adaptando de acuerdo a ciertas características. Cuando el niño con trastorno del espectro autista aparte tiene intolerancia al gluten, sí se ha visto que entonces hay mejoría retirando esto. O cuando hay algún otro problema gastrointestinal, también hay mejoría si lo tratamos. Pero no es únicamente de acuerdo a cada esto, se debe adecuar a cada niño. Entonces, como vimos, el tratamiento va a ser muy variable. Entonces, ya hablamos del trastorno del espectro autista y este trastorno engloba lo que antes se conocía como síndrome de Asperger, ¿ok? Porque muchos padres me llegan, es que a mi niño le dijeron que era síndrome de Asperger. Ese era uno de los síndromes que se tenían antes, actualmente se engloba dentro del trastorno del espectro autista, ¿vale? Actualmente lo englobamos dentro de este. El síndrome de Asperger, como se conocía anteriormente, la característica es que llegaban a ser muy funcionales. ¿Qué quiere decir? Que la afectación en el lenguaje o en lo social no era tan importante como vemos en otros niños con características más graves. Entonces, ¿cuándo me debo preocupar? Pues cuando llega un rasgo que me llama la atención. La evolución o la historia natural de estos niños es que eran niños que iba a su evolución clínica normal o de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. ¿Qué quiere decir? Se sentó a la edad que se debía sentar, al año ya estaba caminando, empezaba a balbucear, nosotros veíamos que todo iba de acuerdo a lo esperado, pero entre el año, a los 2 años, a veces hasta los 3 años empezamos a notar cierta regresión, que deja de hablar, deja de comunicarse, ¿okay? Deja de haber interacción social, no mira a los ojos, no hay cierta empatía, no se preocupa por madre o por padre y parece que solo juega con él, ¿okay? Le molestan los ruidos fuertes, le molestan ciertas actividades, ciertos colores, ciertas texturas, en fin, es muy amplio las características que puede tener. Cuando empezamos a notar ciertos detalles como estos es cuando debemos de buscar atención médica especializada, ¿ok? El fin de la atención médica es confirmar el diagnóstico, ¿ok? Porque sí he visto en consulta algunos niños que ya los catalogan como autista o como trastorno del espectro autista solamente por tener una característica, ¿no? Solamente por tener un cierto problema de lenguaje.
el problema del lenguaje no me habla como tal de autismo, es una de las características esperadas, pero debe estar relacionada también con lo social, debe estar relacionada también con la comunicación. Lo importante es que aquí no solo está afectado el lenguaje expresivo, sino pareciera también que es receptivo, ¿no? No me escucha, pareciera que no le importa lo que yo le digo, no responde a su nombre, en fin, que es muy distinto al que el niño que nada más tiene un trastorno simple del lenguaje, que habla muy poco, pero señala lo que quiere, me dice lo que quiere, se logra expresar, a veces únicamente con una sonrisa, con caras, con gestos. Estos niños generalmente no gesticulan, no sonríen a ciertos estímulos sociales, entonces es ahí donde nos podemos dar cuenta de que algo se encuentra alterado. Si tienen alguna pregunta pueden irla dejando en los comentarios, vamos a ver algunas que ya nos mandaron. Nos preguntaron, tengo un sobrino que padece trastorno del espectro autista, ¿cómo me debo relacionar con él? Aquí lo importante es que le preguntes pues, a los papás qué es lo que le ha comentado su terapeuta y su médico de cómo es la mejor forma de relacionarse, porque esto es muy variable, ¿vale? Hay niños que tienen distintas afectaciones, ¿va? Y aquí lo importante es que logres entender que hay ciertas cosas que le van a molestar y que no vamos a forzarlo a esto y vamos a llevarlo a su paso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un niño con trastorno de espectro autista que le molesten los abrazos, ¿no? Que le molesten los besos, eso lo va a poner muy irritable, lo va a poner agresivo, puede incluso golpear. Entonces no voy a forzar esa actividad, ¿no? No voy a llegar a la casa, voy a abrazarlo, voy a besarlo, voy a preguntar qué se puede y qué no se puede hacer de acuerdo a cómo vayan avanzando en sus terapias, ¿ok? Si le molestan los ruidos fuertes, la música muy fuerte, pues igual voy a cambiar eso en cuanto a mis predilecciones, ¿no? Entonces lo importante es entender eso y siempre acercarnos con los padres y preguntar qué están trabajando, en qué método porque van a ver que mucho de la terapia va a ser repetición y trabajar ciertas características una a la vez. Entonces ir trabajando de acuerdo a esto para poder ir avanzando poco a poco. Me preguntaron también por aquí que ahorita en la contingencia, ¿cómo le hago para colocarle el cubrebocas a mi hijo si tiene trastorno del espectro autista? Esto puede ser un poquito difícil, varía de acuerdo a cómo es. Generalmente no les gustan cosas cerca de la cara, cerca de los oídos, cerca de los ojos. Entonces, si este es el caso de tu hijo, pues puede ser un poco difícil el manejo del cubrebocas. Creo que hace una semana o 2 semanas se celebró el Día Internacional del Trastorno del Espectro Autista y ahí justo comenté en un post de cómo ayudarles. Entonces, si gustas buscarlo, ahí te van a venir varias características al respecto. Lo importante ahorita es, como en todo, hacerlo paulatinamente, poco a poco. Primero introducirle el cubrebocas, que él vea la textura, que él vea de preferencia que sea un dibujo que le guste, un color que le guste, y no forzárselo a poner rápidamente, poco a poco que él juegue con él. Y lo que han visto que es mucho de las terapias, obviamente va a ir aumentando el tiempo de exposición, que quiere decir primero poco, después unos minutos más y así paulatinamente hasta que logre usarlo un poquito mejor, ¿no? Sobre todo en el sentido de que a lo mejor tenga que ir a su consulta y demás, pues sí va a tener que usarlo. De preferencia, si no, pues que se quede en casa, ¿no? Que también ahorita puede ser un poco difícil si alguna de sus terapias había sido salir o simplemente pasear, ¿no? Nos pregunta aquí también Ávila Alicia, ¿un niño con este espectro llega a hablar? Algunos niños sí llegan a hablar, es muy variable y depende del grado de afectación, ¿vale? Por eso se llama trastorno del espectro autista, porque es un espectro, va a ir de lo más grave a lo más leve, ¿ok? Entre lo más leve podríamos hablar de lo que antes se conocía como el síndrome de Asperger, ¿no? Niños prácticamente funcionales, que solo vemos ciertas características en el lenguaje, en lo conductual, pero que son prácticamente independientes. Y los más graves son niños en los cuales dependen de todo, ¿no? Dependen para el baño, dependen para la comida, no hablan y no llegan a desarrollar este lenguaje. Entonces, lo que hemos visto, de acuerdo a la estadística, más o menos el 50% llega a tener un lenguaje limitado, ¿ok? Que llegan a decir muy poco o no llegan a hablar, pero esto depende mucho de a qué edad se hizo el diagnóstico, qué terapia llegó a ocupar y sobre todo hay ciertos factores de riesgo que pueden ser de peor pronóstico. Por eso te digo que casi siempre con estos niños realizamos estudios de neuroimagen, realizamos estudios de electroencefalograma para poder ayudar en este aspecto, ¿vale? Entonces, el 25% si llega a tener una ecolalia, le llamamos, que quiere decir que repiten un poco lo que se dice sin llegar a tener este significado, y un 25% es un cuarto de los niños con trastorno de espectro autista si llegan a tener un lenguaje a lo mejor no tan bien formado, ¿ok? Pero un lenguaje funcional, que quiere decir con ciertas frases logramos reconocer qué es lo que quieren, ¿no? Y llegan a tener un lenguaje un poquito más
funcional o un poquito adaptado a sus necesidades. Entonces sí pueden llegar a hablar, pero por eso es la importancia del diagnóstico y de la terapia a edades tempranas para un poquito llegar a desarrollar un poquito mejor este lenguaje. Desafortunadamente hay unos que no, pero esto depende, te digo, de la causa y de otros factores de mal pronóstico que pudieron llegar a tener. ¿Ok? ¿Cuándo se debe dar medicamento? Te digo que esto debe ser de acuerdo a se da más que medicamento para tratar las alteraciones asociadas, ¿no? Aparte del trastorno del espectro autista, tiene desatención, tiene hiperactividad, se va a tratar esto, tiene crisis convulsivas, vamos a tratar las convulsiones, tiene agresividad, vamos a tratar esto también. No obviamente no se da fármaco como tal para tratar el trastorno del espectro autista, no hay una etiología como tal específica, por lo tanto más bien vamos a tratar los síntomas que predominen y que tienen. Me pregunta nuevamente Ávil, dice que él señala y dice cuando quiere ir al baño, tiene 4 años, habría que valorarlo, ¿va? A los 4 años obviamente debe tener un lenguaje mucho más formado, ¿no? El día te debería decir. Aquí lo importante es que, por ejemplo, el lenguaje engloba tanto la expresión como lo verbal y lo no verbal, y esto se debe trabajar ambas en el niño, ¿ok? Entonces, si es un niño con trastorno espectro autista que logra ya señalar, que logra avisar ciertas cosas, aunque no las exprese como lenguaje, ya es una ganancia, ya es una ventaja, ¿ok? Porque quiere decir que sí está teniendo cierta mejoría de expresión del lenguaje, ¿no? Pero todavía nos falta el lenguaje hablado como tal, entonces así tiene que todavía hablar, está muy pequeño como para decir que ya no va a avanzar más, ¿no? Todavía le queda mucho de terapia, de tratamiento que pueda recibir como para poder todavía seguir mejorando. Me preguntan, Maru, ¿cuándo volverá a dar citas en Morelia? Yo espero que ya en julio, el 20 o el 27 de julio ya estaremos dando, justo ahorita ya están por abrir el consultorio, hacer las capacitaciones adecuadas para empezar a recibir pacientes, entonces quédate atenta de la página por favor para ver cuándo ya vamos a poder asistir, pero a más tardar después del 20 de julio, ¿sí? Su Hernández me pregunta, mi hijo toma risperidona desde los 6 años, en su momento se lo dieron para estabilizar su sueño, ahora ya tiene 11 y se pone más irritable y no duerme bien, solo toma 1 mililitro diario. Ahí habría que acudir con tu neurólogo pediatra para ver si se debe ajustar su medicamento, ¿no? Si a lo mejor ya cumplió su función y requiere otro tipo de medicamento o demás. La risperidona es uno de los medicamentos que se usan en este trastorno, en el trastorno del espectro autista, no tal como igual para trastornos del sueño, para trastornos de irritabilidad, para lo conductual, para la agresividad. Entonces es un medicamento que puede ayudar a este tipo de personas con trastorno del espectro autista. Entonces está tomando una dosis bajita, no me preocuparía tanto por eso. Más bien, como todo medicamento, a veces requiere un ajuste o a lo mejor ya cumple su función y hay que cambiarlo por otro. ¿Ok? Mayla Altieri me pregunta, ¿es normal que no duerman? No es normal, pero es algo esperado, ¿ok? Parte del trastorno del espectro autista es que puedan tener también trastornos del sueño, ¿ok? Es otra cosa que puede requerir tratamiento o que puede requerir únicamente higiene del sueño. Aquí depende de cada niño, ¿ok? Hay niños que sí es normal que como que el sueño se vea un poquito más alterado que otros, es parte misma del trastorno como tal, de una comorbilidad que podemos esperar en estos niños. Y lo importante es iniciarlo con terapia, con higiene del sueño, y si ven que no han logrado mejoría o que no se logra mejorar, entonces ahí a lo mejor sí requieren un poquito de tratamiento farmacológico. Nos preguntan también que si es genético, como les comentaba al inicio del video, este es un trastorno que se ha visto que es multifactorial. Si hay factores genéticos identificados, de hecho se han identificado más de 300 locus, o sea, lugares dentro del mismo ADN donde se ven alteraciones relacionadas con el trastorno del espectro autista, pero no es únicamente la razón de por qué se pueda desarrollar, si se ha visto que también hay un factor ambiental importante. Entonces, si hay un factor genético en la familia, es decir, antecedentes de padres, de madres, de hermanos que hayan tenido este trastorno, aumenta la posibilidad de que se pueda tener esto en los siguientes hijos. Pero aparte, los factores ambientales influyen, sobre todo los perinatales, ¿ok? Prematuridad, trastornos durante el nacimiento, asfixia perinatal, infecciones durante las mismas, crisis convulsivas a edad temprana, también pueden verse alteraciones. Zoe nos pregunta aproximadamente cuándo van a dar citas en el CRID. Fíjate que ya, como viste ahorita, el Teletón tuvo que cerrar sus instalaciones por la contingencia y también porque estuvo apoyando para ciertas citas y algunos centros Teletón para apoyar contra pacientes con COVID. Entonces, afortunadamente ya tenemos una probable fecha de regreso, igual 20 o 27 de julio sería probablemente la fecha.
diría que estés pendiente de los canales de Teletón para ver, y esto va a ir variando, ¿ok? Porque cada estado, acuérdate que va de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a los semáforos que esté manejando, ¿ok? Pero sí, afortunadamente todo parece indicar que pronto estaremos de regreso para atender a todos los niños del CRI, ¿ok? Su Hernández nos pregunta, en esta etapa de contingencia hay niños que su alimentación es muy limitada. ¿Es bueno darles algún vitamínico, algo naturista? ¿Qué sería bueno para fortalecerlos? Una dieta balanceada, ¿ok? Una dieta balanceada. Como saben, las vitaminas es un extra, ¿ok? Las vitaminas no traen aporte calórico, entonces aquí lo importante es una dieta balanceada, ¿va? Frutas, verduras, proteínas vegetales, proteínas animales pueden llegar a dar, más que vitaminas. Si ves que está un poquito limitada la alimentación o te cuesta trabajo un poquito ahorita por la contingencia, mejor un suplemento alimenticio, ¿no? Que le puedas agregar como ese extra si ves que está comiendo un poquito. Pero aquí lo importante es variedad, ¿ok? Dietas, lo que hemos visto, acuérdense mucho que y muchas veces utilizamos en estos niños es el omega 3, ¿ok? Entonces el omega es una vitamina que se encuentra naturalmente, por ejemplo, en los pescados, sobre todo en alta cantidad del salmón, del atún. Entonces pueden aumentar su consumo de omega 3 en estas contingencias y eso va a ayudar en su desarrollo neurológico también, ¿va? Marce nos pregunta que si damos consultas particulares. Así es, te puedes comunicar directamente aquí en la página, está la información, o si nos mandas un inbox también te podemos dar más información, pero darle me gusta a la página y ahí puedes encontrar dónde estamos trabajando. Entonces, si tienen alguna otra más duda, coméntenla. Otra que me preguntaban mucho, igual, que si ha aumentado la incidencia del trastorno de espectro autista. Yo creo que sí ha aumentado la incidencia, pero también lo que comentábamos, por ejemplo, la semana pasada, actualmente ya hay más gente capacitada para hacer este diagnóstico, entonces tenemos niños que ya están llegando con el diagnóstico correcto, ya hay más niños, entonces podemos tener un mayor desarrollo, y algo que se ha visto es que afortunadamente tenemos una menor incidencia de enfermedades perinatales que llevan a la muerte de un niño a edades tempranas, ¿no? Como pasaba anteriormente. Entonces estos niños prematuros, estos niños con muchas complicaciones durante el nacimiento, que a lo mejor antes no les iba bien, hoy vemos que pues llegan a tener un buen desarrollo, pero a lo mejor eso sí deja cierta rezago y ciertas secuelas que pues podemos ver que se llega a diagnosticar un trastorno del espectro autista. Esta es otra de las causas por las cuales se puede llegar a diagnosticar. Otro de los mitos que sí quería hablarles es sobre la vacunación, el autismo. Muchos dicen es que es por la vacunación. Afortunadamente no hay ningún estudio científico serio que haya relacionado la aparición del autismo con la vacunación. Al contrario, les digo, la vacunación ha logrado salvar muchas vidas. Entonces ya no se nos mueren niños por otras enfermedades que antes sí, ¿no? La varicela, sarampión, diarreas peligrosas, rotavirus, todas esas enfermedades ya no las vemos gracias a la vacunación. Entonces, esto ha tenido que tenemos una mayor expectativa de vida infantil, y esto a lo mejor se ha resultado como tal de por qué relacionamos con la vacunación, pero no se ha visto ningún complejo relacionado con la vacunación. La vacunación realmente ha sido bastante segura. Si así fuera el caso, por ejemplo, un país como México, que tiene un alto índice de vacunación, una vacunación casi al 100% de toda la población, tendríamos un mayor índice de trastorno de espectro autista, y estamos en un índice realmente entre bajo y mediano. Se ha visto que en países como Estados Unidos, países europeos, tienen un índice un poquito más alto, y son países que tienen tendencias más contra las vacunas, entonces no se ha visto esta relación causal, ¿va? Dice Celina Cataño Coronado, doctora, ¿a qué edad es recomendable hacer el estudio? A partir de los 2 años ya tenemos una certeza mayor sobre el diagnóstico de esta patología. Antes de los 2 años puede haber unas dudas o errores en el diagnóstico, pero a partir de los 2 años es lo ideal, ¿vale? Si antes de los 2 años sí te presenta algunas características, pues sí acude con tu médico, empieza a buscar atención especializada para que él vea si es necesario hacer algún estudio o empezamos a tratar y a conocer el niño. Pero realmente cuando ya hacemos el diagnóstico más especializado es a partir de 2 años. ¿Qué hablamos? Por ejemplo, no les hablé de qué rasgos pueden verse en el bebé que nos debería llamar la atención. Durante el primer año son lactantes tranquilos, a veces no lloran para reclamar la atención. Vemos que un bebé llora cuando quiere comer, llora cuando está irritable, esto no vemos como tal esto. Se mueven poco en la cuna, no echan brazo para que no avientan los brazos para que sean recogidos, para que los abracen. Prefieren estar solos, no favorece tanto el contacto materno o paterno, no les gustan tanto la presencia.
casi no reconocen caras, es decir, no te miran directamente a los ojos, parecer no reconocer la cara de las mamás o de los papás, y no señalan con el índice los que quieren. Estos son ciertos rasgos que durante el primer año de edad nos pueden llamar la atención, ¿ok? Como todavía durante el primer año de edad no está el lenguaje formado ni el juego todavía formado, nos faltan ciertas características para hacer el diagnóstico completo de trastorno del espectro autista, pero sí nos debería preocupar y llamar la atención y buscar atención médica especializada. Nos pregunta Maru cómo se diferencia el autismo del Asperger. Les comentaba al inicio del video, el Asperger actualmente ya no se utiliza como diagnóstico, se incluye dentro del trastorno del espectro autista. Entonces Asperger y autismo es lo mismo, ¿ok? Actualmente hablamos de trastorno del espectro autista. Ese es el diagnóstico que te debe dar tu médico, tu neurólogo pediatra actualmente, ¿ok? El Asperger se manejaba como otro síndrome, se ha visto que comparte prácticamente todas las mismas manifestaciones, solo que en un grado menor o más leve, por lo tanto ya se incluye dentro de este mismo trastorno. Malé Castillo nos pregunta su experiencia, ¿los niños con autismo llegan a hablar? Mi hijo tiene 4 años y solo dice papá, mamá y señala cuando quiere algo, o él solo se sirve agua y no pone atención a su nombre, repite las vocales y balbucea. Le digo, cada caso es particular, debes llevarlo a valoración para que te puedan decir qué podemos esperar o qué pronóstico. Les comenté, aproximadamente el 50% de los niños tienen un lenguaje muy afectado, ¿ok? Son solamente un cuarto de los niños con trastorno del espectro autista llega a tener un lenguaje un poquito más funcional, pero esto varía, ¿ok? La ventaja es que tiene una edad menor, que quiere decir que todavía podemos trabajar con él, que estamos a tiempo de que lleve terapia y estamos todavía a tiempo de esperar su desarrollo, ¿no? El lenguaje todavía se manifiesta todavía a edades más tardías, entonces todavía puede llegar a manifestar más lenguaje, podría ser, ¿ok? Si me preguntas esa misma pregunta a los 20 años, pues ya te diría que ya no, ¿no? El lenguaje que formó ya esa edad es el lenguaje que va a tener para el resto de su vida, ¿ok? Jessica Hernández nos pregunta qué diferencia hay entre el trastorno de espectro autista y el trastorno de comunicación social. Que el trastorno de espectro autista trabaja lo que les he comentado, lo social, la empatía, la comunicación verbal como no verbal, las conductas estereotipadas y el juego, ¿ok? Entonces son varios factores, ¿no? El trastorno de comunicación social únicamente me está hablando de un factor, ¿ok? Que se pueden solapar o a veces confundir, entonces es lo importante ahí de la valoración. Mayler nos pregunta cuánto tiempo recomienda hacer electroencefalogramas. Depende de cada niño, ¿ok? Si encontramos alguna alteración, generalmente se repiten cada año o a veces hasta cada 6 meses, si no vimos una buena respuesta al tratamiento. Si encontramos un electroencefalograma normal, generalmente nos esperamos a lo mejor a veces un poco más. El electroencefalograma es una guía para ver cómo está yendo su maduración cerebral y su desarrollo. No lo repetimos como norma. Yurisman nos pregunta ¿cómo realizar la evaluación del neurodesarrollo de forma práctica? Te digo, ya hay varias herramientas para evaluar el neurodesarrollo, ¿ok? Estas herramientas varían de acuerdo a la edad y de acuerdo al país. Por ejemplo, aquí en México contamos con varias herramientas diagnósticas de neurodesarrollo que ya se aplican de forma general en todos centros de salud, es decir, enfermeros, médicos de atención de primer grado deben llevar esa herramienta para identificar cuándo se empieza a separar un poquito del neurodesarrollo esperado. Entonces ya hay una norma oficial de acuerdo a esto, entonces llégate a estas prácticas, ¿va? Ya está muy bien alineado a cómo podemos encontrarla. Sofía Miranda nos pregunta, ¿puede hablar sobre el TEA de alto funcionamiento? Te digo, trastorno del espectro autista incluye todo esto, ¿no? ¿Qué se refiere con alto funcionamiento y poco funcionamiento? El funcionamiento social o la comunicación que tienen, ¿no? Los de alto funcionamiento muchos de estos niños catalogados como alto funcionamiento es lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Qué quiere decir? Comunican bien, tienen cierta independencia en cuanto a sus actividades, pero solamente les cuestan ciertos detalles de acuerdo a cada niño, son los que se manifiestan de acuerdo a esto. Entonces, ¿de qué nos habla un TEA de alto funcionamiento? Es solamente una clasificación que nos quiere decir que hay un mejor pronóstico o un pronóstico que nosotros esperamos mejor en estos niños, pero es relativo a cada uno de ellos, ¿ok? Mayra nos pregunta a qué edad empiezan a tener cambios hormonales. Igual que cualquier otro niño, pues va a llegar la pubertad de acuerdo a la edad esperada, ¿va? A menos que no tengan otra patología esperada, ¿ok? Parte de su desarrollo es ver también esto. Hay niños que, como cualquier otro niño, puede tener una pubertad precoz, pero esto ya se deberá a otras causas. El trastorno del espectro autista como tal no me cambia las edades de cambios hormonales, ¿ok?
Entonces, lo importante aquí que quiero volver a englobar es que si ustedes notan algún rasgo que se les hace anormal o que a alguien les hace les llama la atención de que puede ser un rasgo autista, pues busquen atención especializada, ¿ok? No por un solo rasgo o por cierta característica ya ese niño se debe categorizar como un trastorno del espectro autista, que es mucho de las cosas que a veces hacemos mal. Es importante hacer las herramientas diagnósticas que generalmente toman tiempo y toman varias consultas seguidas para ya entonces sí llamar con el diagnóstico certero y claro y entonces ya realizar una terapia y un tratamiento específico de acuerdo a lo que necesite cada niño, ¿ok? No solamente un niño que no me habla, por ejemplo, ya es por lo tanto característico de autismo, pero bueno, si es un niño que no me habla, generalmente ya voy a buscar atención médica especializada y esa atención médica lo que va a buscar es guiarme para ver qué puedo tratar. Entonces, espero que esta plática les haya servido. Por favor, compártenla para que llegue a más personas. Estaré próxima semana, si todo sale bien, también hablando. Todavía no sabemos el tema, pero lo comunicaremos por esta página. Si les gustó, denle me gusta, compártenlo con sus amigos y con sus familiares. Cualquier otra pregunta que tengan o si están viendo este Facebook ya, este video grabado más adelante, déjenlo en los comentarios y con tiempo las iremos contestando, ¿ok? Entonces, buenas tardes a todos, espero que sigan bien, quédense en casa y ya saben, si tienen que salir usen cubrebocas y la sana distancia, todavía tenemos que cuidarnos del coronavirus, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos los que asistieron y buena tarde.